ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 3 de el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Y al abrir el capítulo número 3, vamos a empezar a leer en el verso número 8 en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo número 3. La semana pasada leí en la nueva versión de la Biblia de la lengua actual. Hoy voy a leer en la versión de la Reina Valera. En el verso número 8, estas son las palabras, obviamente, que se le dan al ángel al ángel de la iglesia en Filadelfia por el Espíritu Santo. Y el verso 8 declara esta gran verdad. Apocalipsis 3:8 hasta el verso 11 dice: yo conozco tus obras, gracias. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí haré que vengan, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir o de sobrevenir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es de lo que vamos a predicar hoy en este día. Le vamos a pedir al Señor, gracias, en palabras de oración. Maravilloso y bendito Padre Celestial, te ruego, Señor, Dios Todopoderoso, hoy que hemos cantado, alabado y bendecido, Señor mío y Dios mío, la grandeza de tu nombre, que nos concedas también, Dios, por la misma gracia de tu bendición en esta mañana, Señor, y que podamos nosotros, Dios mío y Señor mío, poder ser enseñados por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu. Dios que vives y que reinas por siempre y para siempre, ayúdanos, Señor, en esta hora y así glorifica tu maravilloso nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, poderoso Dios y bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. En todas las predicaciones pasadas hemos estado viendo obviamente lo que es el carácter de las ciertas iglesias. Ahora, ¿qué es la palabra carácter? La palabra carácter es una palabra muy importante dentro de lo que es obviamente la lingüística o el vocabulario nuestro. El carácter es aquello que define a una persona. Es cómo obra, cómo actúa, cómo piensa, es cómo hace todas las cosas. Eso es lo que es el carácter. El carácter es obviamente aquello peculiar o particular que tiene cada individuo. Nosotros podemos tener carácter individualmente, pero también tenemos que tener un carácter como iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de ese carácter, el carácter habla de cierta congregación o de cierto individuo. Lo que es, lo que piensa, lo que hace, cómo vive, está todo definido obviamente por el aspecto o el asunto del carácter. Hoy nosotros tenemos que saber que así como se ha estado diciendo en las predicaciones pasadas, hoy también vamos a hablar de lo que es el carácter de la iglesia de Filadelfia. Y cuando nosotros estemos desarrollando este tema, nos vamos a dar cuenta que igualmente a esta iglesia el Espíritu Santo viene y le da un mensaje al ángel de la iglesia, o sea, al pastor o a la estrella de la iglesia que es el encargado de aquella congregación. ¿Por qué venía a darle un mensaje? Porque era necesario que entendieran las iglesias, que supieran qué es lo que estaban haciendo, cómo vivían, las cosas en las que tenían que empeñarse y aquellas que tenían que corregir o aquello que tenían que quitar en sus vidas. Lo que nosotros hemos estado aprendiendo, que estas 7 iglesias, obviamente, o las cartas que fueron dirigidas a estas 7 iglesias o 7 congregaciones situadas obviamente en lo que es la meseta en Asia Menor, ellas tenían que oír el mensaje. Haya sido la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, obviamente la de Filadelfia y la de la Odisea. No importa cuál
iglesia haya sido el mensaje que llevaba obviamente el Espíritu Santo al ángel, o por medio de lo que le iban a decir al ángel, era obviamente para que nosotros, los que estamos hoy militando, entendamos de que todas las iglesias de aquel tiempo se van a reflejar en las iglesias de hoy, del presente. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Obviamente en las generaciones subsiguientes que vinieron desde aquel entonces, ahora llega hasta el día de hoy, y esto es lo que es la iglesia alrededor del mundo. Ya nosotros hemos aprendido, nosotros hemos leído, y no queremos nosotros hacer lo que aquellas iglesias hicieron mal, equivocándose para sufrir obviamente el daño del Señor. El Señor fue contundente, el Señor les habló en una forma o manera imperativa en lo que ellos tenían que dejar de hacer, las cosas que tenían que volver a obrar, la manera en que tenían que vivir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Señor les declaraba a cada una de estas iglesias: yo te conozco, yo conozco tus obras, sé todo lo que hay en ti, sé cada aspecto tuyo, lo que se mueve en ti, tu carácter, a mí me es bien conocido. Y eso es lo que nosotros obviamente hoy tenemos que seguir sabiendo, que cuando se les predicaba a aquellas iglesias, o sea, desde el punto de vista, como decíamos, histórico, pastoral y práctico, hoy esto también es para nosotros. Lo que fue allá en la historia y hoy nos revela una gran verdad, nosotros lo tenemos que entender. En el aspecto pastoral es de que ahora tenemos que aprender lo que ellos hicieron mal para nosotros evitarlo. Y en lo práctico es llevar a la práctica, así como ellos vivieron en aquel entonces, es exactamente lo que nosotros debemos de hacer. ¿Para qué? Para que nuestra vida esté en el paralelo de la voluntad de Dios nuestro Señor. Porque Dios obviamente les ofreció a ellos elementos de juicio, pero también de bendición. Les dio a ellos elementos de exhortación, de corrección y de instrucción para que ellos determinaran obviamente a ser diferente. Y como he estado diciendo en las predicaciones pasadas, refiriéndome al capítulo número 10 de la primera a los Corintios, en el verso número 6 y en el verso número 11, en ese contexto la Biblia nos enseña a nosotros que eso les aconteció a ellos. ¿Para qué? Para que quedara obviamente como ejemplo para nosotros. Para que nosotros no deseemos codiciando cosas malas como ellos las codiciaron. Y eso quedó como ejemplo, dice el verso 11, para advertirnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. Ellos obviamente hicieron esto, y el ejemplo está aquí y están escritas en la palabra de Dios nuestro Señor, para que nosotros seamos amonestados por ello, a quienes habían de alcanzar el fin de los siglos. Dios nuestro Señor, como hemos estado diciendo, siempre ha proveído, siempre ha puesto el Señor nuestro Dios la forma en que las personas podemos ser prosperadas, porque el Señor no quiere nuestro mal. Dios no nos crió para eso. Dios nos crió para que nosotros fuésemos para la alabanza y la gloria de su nombre. Por eso nos crió el Señor, para que nosotros aprendamos en esta vida a ser como Él, a imitarlo obviamente, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1, cuando el apóstol San Pablo, o Pablo, simple y sencillamente le habla a la iglesia a través del medio virtual de una carta, y le dice estas palabras a la iglesia: amados, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O como puede decir Efesios 5:1, ¿verdad? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Esa es nuestra meta, ese es el cometido que tenemos. Tenemos que ser como el Señor, andar en este mundo como anduvo el Señor, vivir como el Señor, tener el corazón del Señor. Y eso no es imposible, es obviamente difícil, pero lo podemos conseguir si nos entregamos, si nos dedicamos, si ponemos el tiempo para hacer estas cosas. Porque dentro de estas 7 iglesias está una, obviamente, que su carácter era diferente a las otras 6. Y a esta iglesia obviamente fue una de las iglesias que no se le dio reproche, que solamente se le dijo que siguiera adelante, se le animó a que fuera esforzada más aún de lo que tenía, pero no hay reproche de ella. Lo que se le daban eran palabras de consuelo, palabras de edificación, que aunque en el mundo secular estaban pasando cosas terribles en su vida, pero el Señor les daba a esta iglesia también, como a las otras, la garantía de que al final con Él no queda otra cosa más que ser más que vencedor, tener el triunfo, tener la victoria, llevar obviamente eso en el corazón. Es lo que el Señor nuestro Dios deseaba que esto pasara.
estaba estudiando el día, hace como 4 días estaba poniendo la predicación. Y el día de ayer cuando veníamos manejando dije, necesito que alguien maneje porque necesito darle una repasada a mi predicación. Y venía leyendo y me decían, ¿puedes leer así y de noche? Sí, a mí no me estorba esto, yo leo. Y no importa en las curvas, no, a mí no, si nos vamos en una curva, nos vamos, yo voy a venir leyendo. Y ya venía leyendo y duré un rato leyendo y ya la cerré, dije, ya se acabó. Lo que aprendí, el Señor me va a ayudar a hacer el resto. Amén. Entonces hoy yo no tengo problema para venir y decirle algo a usted que está en la palabra de Dios, que simple y sencillamente lo voy a volver a refrasear de allí, que voy a exponérselo, ¿verdad?, de una manera expositiva para que usted lo aprenda, o si no lo ha aprendido, y si ya lo sabe, pues simple y sencillamente lo siga reafirmando en su vida. Buscaba yo dentro de lo que era la historia, cómo se inició este lugar, obviamente, de Filadelfia, cómo nació, cómo fue su inicio. Y encontré en 2 partes, ¿verdad?, que dicen que Filadelfia significa amor fraternal, obviamente en el lenguaje griego. Y dice que fue fundada por el rey Eumeno. Y ahí hay una pequeña diferencia en otro nombre. Unos dicen que es Eumenos. Eumenes, perdón, y el otro es Eumeno. Yo no le veo mucha diferencia, creo que es el mismo. Y dice que este rey, el fundador de la ciudad de Filadelfia, fue Eumeno, el rey, dice, segundo de Pérgamo. Este hombre dice que fundó la ciudad de Filadelfia en el año 189 antes de Cristo y nombró la ciudad obviamente en honor a su hermano Atalo II, que había obviamente ganado el apodo de Filadelfo. O sea que esto, el significado de este nombre Filadelfo, era que el que ama a su hermano, debido obviamente a la lealtad que tenía para con su hermano el rey Eumenes o Eumeno, como usted lo quiera nombrar, es el mismo. Dice que en honor a ese hermano de él, en honor a Atalano, fue que le puso ese nombre Filadelfia. ¿Por qué? Porque a él se había ganado ese apodo, ese nickname, ¿verdad?, como decimos de esto, porque él obviamente, la gente lo comenzó a llamar Filadelfo, que quiere decir el que ama a su hermano, o sea, aquel que tiene amor para el otro. Por eso, cuando decía hace un momento que la iglesia de Filadelfia se traduce ese nombre, es amor fraternal, o sea, la que tiene amor, obviamente, es como se traduce. Y dice también la historia de esto, que los de Filadelfia mantuvieron a los bárbaros alejados de la región. Dice, introdujeron el lenguaje y la cultura griega, obviamente, o helenista, como usted le quiera llamar. Dice, la ciudad era famosa por sus grandes viñedos, rodeada por donde quiera, pero estaba siempre sometida, escuche, esto es muy importante, a frecuentes terremotos. Y esta ciudad de Filadelfia, dice la historia, que fue destruida en el año 17 después de Jesucristo, de lo cual la gente quedó tan traumatizada que ellos obviamente en su preocupación se fueron a salir afuera de la ciudad por temor obviamente a ser aplastados, por temor a la muerte. Y en ese sentido obviamente un hombre llamado Estrabón fue obviamente un geógrafo e historiador de aquellos tiempos, un hombre griego, entre el año 21 al año 25. Dice que este hombre escribió en las crónicas de aquellos días, y Estrabón escribió y diciendo estas cosas: las paredes nunca dejaban de quebrarse y de caerse, y las diferentes partes de la ciudad estaban siempre sufriendo daños. ¿Por qué? Por lo que oímos hace un momento, los frecuentes terremotos, los frecuentes temblores. Y este hombre Estrabón dijo también, por eso la ciudad ahora tiene pocos habitantes. O sea, él dijo eso hace muchos años. Oyeron que del año 21 al 25 aproximadamente se cree que él dijo estas palabras. Y dice, por eso la ciudad ahora tiene pocos habitantes, pero la mayoría vive como campesinos en las afueras o alrededor de la ciudad, cultivando obviamente la tierra fértil. Y luego dice, la inseguridad obviamente de la vida en Filadelfia es lo que nos lleva a nosotros ver lo que es en el capítulo 3 y en el verso número 12 lo que la palabra de Dios nuestro Señor nos dice. O sea, eso también creo que Dios lo utilizó para que fuera puesto así de esta manera y nosotros lo pudiéramos ver. O sea, la promesa de parte del Señor nuestro Dios de darle a la iglesia un lugar permanente y fuera de cualquier peligro.
Y es eso, amados hermanos. Es esto lo que nos debe a nosotros ser como aliciente. Eso no nos debe de mover a que sigamos adelante en la iglesia. Lo que nos debe de mover de seguir adelante en la iglesia es que amamos al Señor, que lo conocemos personalmente como hemos estado predicando, que tenemos una comunión y una relación con Él, que estamos dispuestos a entregar lo que sea de nuestras vidas con el fin de agradarlo a Él, para que cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que partir de este mundo o el Señor regrese por la iglesia, nosotros seamos contados entre los santos para estar con Él en gloria. ¿Alguien cree esta palabra conmigo? Y eso obviamente solo se puede adquirir cuando se es parte de la iglesia fiel. La iglesia obviamente que, como hemos estado diciendo, la iglesia que tiene ese amor fraternal, la iglesia que ama al Señor, aquel que tiene amor por el Señor, aquel que vive por el amor, ¿verdad?, del Señor también. Entonces el Señor nuestro Dios nos da a nosotros una promesa de una ciudad permanente fuera de todo peligro, y quienes vayan a vivir obviamente allá, ¿verdad?, necesitan hoy buscar la seguridad. ¿Para qué? Para que su vida esté dentro de esa ciudad amurallada, como dice la palabra de Dios, donde no habrá nada de mal, donde no habrá nada de sufrimiento, de tristeza ni de dolor. Por eso cuando nosotros leemos esta carta que fue enviada por el Espíritu Santo, con la perspectiva obviamente y con el carácter de darle a la iglesia ánimo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, si lo volvemos a leer en el verso número 8, vea el verso 7, lo podemos leer también para que nos quede claro. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto es lo que dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Esas son palabras, hermanos, preciosísimas. Esto es algo que nos debe a nosotros de dar eso que necesitamos en la vida, para decir: lo que Él hace no hay quien lo imite, lo que Él hace no hay quien venga y lo pueda estropear. Si Él un día nos abrió la puerta de la salvación, nadie nos la puede cerrar mientras Él la tenga abierta. Y si Él un día cerró la puerta de la condenación, nadie puede hacer diferente. Y eso es lo que nosotros creemos en nuestro Dios. Ahora, el verso 8 implica lo que hemos estado diciendo todo este mes: yo conozco tus obras. Y eso, en vez de terrorificarnos a nosotros, esto nos debe dar a nosotros seguridad. Qué bueno que Dios nos conoce. Qué bueno que su médico de cabecera le conozca a usted y conozca su cuerpo. Porque ese médico de cabecera va a poder tener la facultad o la habilidad de poderlo recetar en algo que usted necesite, si tiene algo que le puede acabar la vida. Pero en este caso, nuestro Señor y nuestro Dios, Él nos conoce a nosotros. Él sabe lo que nos hace daño, lo que nos hace bien. Él sabe lo que tenemos que poner. Él sabe lo que tenemos que quitar. Él sabe absolutamente todo en nuestra vida. Y eso a mí me encanta, porque qué triste fuera si el Señor no se diera cuenta de cada paso mío, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Me puedo ir al infierno creyendo que voy rumbo al cielo, cuando no pueda simple y sencillamente pasar de 2 escalones en la escalera celestial. Pero qué bueno que el Señor hoy, a través de su Santo Espíritu, a través de su poderosa palabra, a través obviamente de lo que es la presencia de Él en nuestra vida, nos va a decir: esto no es correcto, sigue haciendo, sigue empeñándote en lo que es bueno, evita lo malo, no hagas daño a tu vida, a tu corazón, no pierdas el gozo de tu salvación. Y esto es verdad. Esto es para que nosotros entendamos. Por eso dice: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta. Y hay quien obviamente llegan a decir que esa puerta abierta es simple y sencillamente la puerta abierta hacia lo que es el evangelio o la salvación. Yo no creo eso. Yo creo que esta puerta abierta no habla sino solo en el contexto de lo que es la salvación de la vida, no lo que es, hace rato mencionaba yo y creo que lo confundí, es el aspecto de lo que es el evangelismo.
Aunque obviamente en la palabra de Dios podemos ver nosotros, como en Hechos 14, 25 y 26, las palabras del apóstol Pablo. Cuando ellos obviamente navegaron, estuvieron yendo por lo que es Asia, y al llegar a esos lugares, la palabra del Señor dice en el verso 26 y 27, me voy a enfocar mejor, dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y luego dice el verso 27, y habiendo llegado, reuniendo a la iglesia, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto puertas, obviamente, Dios obviamente, de la fe a los gentiles. O sea, Dios es el que abre. Pero en este caso específicamente que leíamos en Apocalipsis, está hablando de una puerta abierta hacia la salvación. Nadie nos puede quitar la salvación a menos que nosotros la abandonemos, a menos que dejemos de creer, de confiar y de esperar en el Señor. ¿Se acuerdan el día de ayer el domingo pasado que hablábamos de la iglesia de Sardis? El Señor le promete a esta iglesia y le dice: yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque tú vas a volver a hacer las obras primeras. Tú vas a tener en mente esto. Vas a volver a la comunión y a la relación. Yo te he dado advertencia que puedo venir sobre de ti como el ladrón en la noche. Pero tú, en el cambio que hagas, dice el Señor, no borraré tu nombre del libro de la vida. El Señor lo puede borrar, pero ¿cuándo es que la palabra nos dice que Él lo puede borrar? Cuando simple y sencillamente nosotros damos vuelta atrás. Si nosotros vivimos en este mundo negándolo, Él un día nos va a negar, amados hermanos. No le crea a nadie, no le crea que usted una vez salvo, siempre salvo. No, si usted se equivoca, si usted falla esto, si usted deja de guardar esta hermosa salvación y usted no hace caso, usted va a perder un día. Pero el Señor no quiere que nadie pierda. Él quiere que usted sepa hoy en este día que Él ha abierto la puerta de la salvación y que nada en este mundo ni en el mundo venidero la puede cerrar para usted, porque Él ya la abrió. Pero sus hechos, sus obras, su descuido, como el descuido de la iglesia de Sardis que mirábamos la semana pasada, eso puede llevar a la persona a perder lo más hermoso, grande y glorioso que jamás se nos ha dado y que poseemos en esta vida. Y es la esperanza de estar con el Señor, de ver al Señor, de llegar con Él un día y quedarnos con Él para siempre. Hablando obviamente de la puerta del evangelismo. En 1 Corintios 16, 9 también el apóstol Pablo declara estas palabras que son obviamente contundentes para poder ver que el Señor es el que tiene capacidad y poder para abrir obviamente puertas. Él puede abrir puertas. Si tú te encuentras en el problema de la lucha, de la prueba, de la desesperación, de la confusión, puedes clamar al Señor. Él es el que tiene las llaves de David, según la palabra profética desde Isaías 22 hasta este día. El Mesías encarnado venía para dar apertura de bendición y de salvación a los que le esperan, a los que buscaban de Él. Y dice la palabra: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos adversarios obviamente también son los adversarios. Pero él hablaba obviamente de la salvación que se iba a dar por el evangelio. La puerta abierta al evangelismo, la puerta abierta a la comunicación de la palabra de Dios. En 2 de Corintios 2:12 también el apóstol Pablo vuelve a insistir, y voy a dejar esto para que esto no se confunda, y voy a volver a hacer énfasis en lo que estoy diciendo, que esa puerta abierta de la cual habla Apocalipsis 3 es la puerta de la salvación. A aquel que ya se le abrió la puerta para el evangelio, creyó en el evangelio, vivió por Dios por el evangelio, entonces esa puerta nunca se va a cerrar, nunca. Y lo que dice la palabra: cuando llegue a Troas, dice, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrieron puertas en el Señor. O sea, entiende, se me abrieron puertas. Yo insisto que el Señor es el que tiene capacidad, autoridad, poder, dominio para abrir cualquier puerta. Pero en esta hora, los que somos de Jesús, los que creemos en su nombre, los que hemos sido bautizados en su nombre, los que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros tenemos una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Se dan cuenta? Volviendo pues entonces nuevamente a Apocalipsis,
La palabra del Señor nuestro Dios cuando habla y dice el Espíritu Santo, yo conozco tus obras. Yo soy el que tengo las llaves. Yo soy el que tengo las llaves. Yo soy el que pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Alguien puede decir que el nombre del Señor no es importante. El nombre del Señor es todo en nuestra vida. Y por el nombre del Señor se da todo a nuestra vida. Y sin el nombre del Señor no lo tenemos todo en esta vida. Recuerden que la iglesia primitiva, aunque no es mi propósito salirme de mi tema, pero el primer aspecto de Pablo en la persecución, saliendo del capítulo 7 al 8, dice que él fue a pedir cartas. Y en el capítulo 9 lo vemos al apóstol Pablo y dice, fue a pedir cartas para que si encontrara algunos, dice, de este camino. Pero la Biblia original dice, para que encontrara algunos de ese nombre. De ese nombre. El capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 del libro de los Hechos, todo refiere al nombre del Señor nuestro Dios. Aquellos hombres del Sanedrín judío dijeron, no pueden hablar más en ese nombre, porque ellos sabían que cuando la gente se relacionaba al nombre del Señor, la gente encontraba salvación, perdón de pecados, vida y esperanza. Entonces hoy nosotros volvemos a ver en el último libro de la Biblia y dice la palabra de Dios, hablando de esa puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, dice, y aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El guardar esta hermosa palabra, amados hermanos, y el guardarla por lo que es, eso es glorioso. Algo que obviamente la humanidad hoy tiene que poner atención es cómo esta palabra ahora se distorsiona, cómo esta palabra se racionaliza solamente y obviamente la verdad objetiva de Dios queda anulada. Cuando el hombre pone obviamente su razón y su intelecto para entender las verdades bíblicas. Estas verdades bíblicas nunca se van a poder entender por la razón. Estas verdades bíblicas se van a conocer y a entender por la revelación que da el Espíritu Santo a la vida del creyente. Alguien le puede dar un aplauso a Dios. Y esa es la verdad. Eso es lo que el Señor nuestro Dios nos dice. Por eso cuando miramos, ahí me dejan los textos, hermano Jerry. Y cuando dice la llave, obviamente, representa la autoridad que tuvo y que tiene el Señor y que tendrá, obviamente, para abrir la puerta hacia su reino eterno, al reino de la salvación. Y después, obviamente, que se ha abierto, nadie, insisto, la puede cerrar. Y esta es una seguridad de la salvación que tenemos. Por eso tú, amado hermano y hermana, que has estado cavilando entre pensamientos, que tu actitud obviamente no es correcta para con Dios. Hoy te quiero exhortar. La palabra exhortar no es regañar. Yo por muchos años exhórtelo y creímos que exhortar era regañar a la gente. No, exhortar era animar. Yo te quiero animar. Que si algo bueno tienes es ahora que eres del Señor. Que si algo vales es ahora que conoces a Cristo. Que si algo bueno te espera es porque el Señor es fiel a sus promesas. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. ¿Y qué es lo que dice empezando del verso 1 hasta el verso número 4? Palabras que tenemos que seguir nosotros recordando. Porque es necesario que con mucha más diligencia atendamos obviamente a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Sí o no? No sea que nos resbalemos, no sea que fracasemos. Es como dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, el que piense y que diga que está firme, mire que no resbale, como aquellos se resbalaron. Hoy tenemos nosotros que poner atención a esto. Hoy tenemos que ver esto. ¿Por qué quedó esto en la carta a los hebreos? Porque los hebreos en un tiempo habían conocido el nombre del Señor, el amor del Señor. Era como decía la semana pasada, recuerda lo que se te dio, recuerda cómo se te ha tratado, cómo el Señor vino para bendecirnos. Recuerda esas cosas, haz las cosas primeras, vuelve obviamente a lo que es, como decíamos en la primera semana en las predicaciones, según la Biblia en el 2:4.
Cuando se le habla a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor, vuelve a la conexión íntima con el Señor. Y esto que estamos viendo, esta gente, los que habían creído en el Señor, de alguna manera los judaizantes, de alguna manera la persecución, los problemas de la vida en aquellos momentos los estaban haciendo dudar de la cosa más segura, que es obviamente la salvación que nos ha dado el Señor. Y se le dice a ellos, por tanto, es necesario que con más diligencia, quiere decir que la forma diligente de ellos, cuidadosa, porque eso es la palabra diligencia. Diligencia no es ir y llevar una carta, diligencia es vivir en un estado que donde uno se da cuenta de lo que está alrededor de uno, diligentemente uno vive. La palabra obviamente en su contraste es negligente, que es descuidado, sin cuidado, sin atención. Y por eso dice entonces es necesario que con más diligencia, que con mucho más cuidado, que con mucha más atención atiendas a las cosas que has oído hoy tú. Porque a estos que se les habló en aquel día ya no está ninguno. Dice, no sea que nos deslicemos. Y luego el escritor dice en el verso 2 y 3, porque si la palabra dicha obviamente por los ángeles fue firme, Dios tomó a los ángeles y dijo, vayan y digan esto, hagan esto. Y esa palabra que ellos llegaron fue firme, fue segura, fue palabra que no varió. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque Dios no es injusto como dice Hebreos 6:10. Dios nunca es injusto. Usted y yo sí, hoy, mañana y todo el día. Pero Dios no. Nunca dará nada de lo que la persona no merezca. Al contrario, nos da lo que no merecemos en el aspecto de bendición, de amor, de paciencia, clemencia, de bondad. Y lo que dice esto, si esa palabra de los ángeles fue justa y no tuvo variación, en el verso 3 entonces se enseña, ¿cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A mí me encanta esto, tan grande. No la presenta como cualquier cosa, tan grande. Usted hágala tan grande como usted quiera. Hágala tan grande de aquí al techo. Hágala tan grande de aquí a la primer nube que se le cruce y que se le antoje. Hágala tan grande como de aquí hasta el primero, segundo o hasta el tercer cielo. Yo de mi parte la hago tan grande que es inmedible, inmensurable obviamente. Yo de mi parte la hago tan grande que no hay comparación. No hay nada en este mundo que tenga el valor, la pureza, la grandeza y todo lo que es la salvación. Y esto que dice, una salvación tan grande. Por eso es importante, dice, que nosotros entendamos que no escaparemos si descuidamos esa salvación. Entonces ahora tú, amado hermano y amada hermana, que puedes estar como la iglesia de Filadelfia, que tienes ese amor fraternal, que has conocido el amor de Dios, que tienes pocas fuerzas, está en ti en que vengas y las renueves. Está en ti en que vengas y te fortalezcas en el Señor. Yo no te voy a predicar aunque tienes pocas fuerzas y apenas puedes y haciendo, ¿verdad? Pasitos ahí como muy pequeños que no avanzan y esto y lo otro. No, yo te digo, tú eres poderoso en el Señor. Ven y fortalécete en el Señor para que tengas muchas fuerzas. Ven y toma fuerza en el Señor para que puedas seguir adelante. Ven y toma fuerzas en el Señor. Yo veo a aquellos hombres que juegan el fútbol americano y veo que son como los defensas, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y veo que son los que van al ataque y veo cómo están. Y veo los que van a defender para que no pasen los otros. Y llegan y ¡pum! Unos golpezazos duros. Y yo digo, estos parecen rinocerontes y ¡pau! Un golpezazo. Y yo los veo a los que atacan y veo todo. No mandan a los delgaditos allí. Mandan a los fuertes, a los robustos, a los físicamente, ¿verdad? Así, fuertes. Entonces hoy usted no puede quedarse raquíticamente.
Si usted es una persona que está obviamente de contextura pequeña, delgado y todo, pero ese es en el cuerpo, pero espiritualmente usted puede agarrar obviamente al demonio mismo y usted puede ir adelante. Está en usted que usted venga y se fortalezca en el Señor. Está en usted que usted venga y tome fuerza en el Señor. Por eso dice, obviamente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y nos fue confirmada por aquellos que la oyeron. Hoy yo nunca voy a decir sino lo correcto. Yo no soy testigo ocular ni audible de la vida del Señor Jesús, pero sí soy un testigo de lo que he leído, que creo por la fe y que practico, y en eso testifico. Testifico que lo que he leído aquí lo creo con todo el corazón y creo que es verdad. Y vivo por esta verdad. Y eso es lo que hago. Entonces hoy nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Volviendo al texto obviamente de Apocalipsis, se le da a aquella iglesia, se le da unas palabras de esperanza. Aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Pero usted no se puede quedar, usted no puede irse de aquí y no puede irse usted excusando o cubriendo simple y sencillamente en su debilidad o en sus limitaciones, cuando usted tiene al Dios creador de los cielos y de la tierra y es poderoso para hacer cualquier cosa que usted necesite con tal de que usted siga adelante. ¿Verdad que sí? Y esa es la palabra, esa es la verdad. Usted no puede decir, no hijos, es que soy débil. No esposa, es que soy débil. No esposo, es que soy débil. No hermanos, no me juzguen. No, sí, déjanos juzgar, déjanos ayudarte, déjanos ver, déjanos decirte que la manera en como en veces vivimos no es la que le agrada a Dios. En veces se confunde eso. Don't judge me, no me juzguen. No se conviertan en juzgadores, no, sí. Si usted ve a alguien hablando mal, si usted ve a alguien haciendo mal, y si usted no le dice algo, usted participa de esa inmundicia y de ese pecado. Y no le está ayudando. Ustedes padres que saben que sus hijos hacen cosas en las noches, están metidos en lugares y no tienen el valor de hablar y de decirlo, ustedes están siendo cómplices de ello. Esa es la verdad. Sí debemos de juzgar esas cosas. La Biblia dice que los que tenemos la verdad y vivimos por ella, tenemos el poder de Dios para juzgar estas cosas. Un día nosotros juzgaremos obviamente las cosas de este mundo, a los ángeles también. Y nosotros tenemos que ver eso. Y cuando volvemos al texto, yo conozco tus obras. He aquí yo he puesto esta puerta, la cual nadie puede cerrar. Insisto, aunque tienes pocas fuerzas, pero has guardado la palabra mía, mi palabra, y no has negado mi nombre. Y luego ya viene el verso 9. He aquí, dice, fíjense bien, el contraste obviamente nuevamente en esta carta. En esta carta yo dije, wow, qué pequeña las cartas, ¿sería todo lo que se escribió? O nomás eso nos quiso dar el Señor a través de la vida de Juan. Son las cartas más pequeñas que yo he leído, pero son las cartas que alcanzan desde la tierra hasta la eternidad. Hay veces que son cartas grandísimas, esta es pequeña, pero tiene un contenido, amados hermanos, de esta vida y de la vida venidera. Y dice, he aquí, entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, no nos equivoquemos. Usted no cometa el error de muchas gentes. Cuando me muera, Diosito sabrá. No, su Diosote sí sabe. Por eso ya no lo dejó escrito. No cometa ese error. No vaya y diga, no, pues Dios sabrá. Claro que Él ya sabe. Él ya sabe. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú falles. Él no quiere que tú obviamente quedes en nada de todo lo que Él te ha dado. Ahora tenemos que decirle al Señor. Y aquí podemos ver nuevamente otra vez el ejemplo. En estas 4 ocasiones se dice, estos son sinagogas del Satanás. Este es el grupo de gente que habla de la iglesia, del ministerio de la iglesia, que desprecia el ministerio de la iglesia. Este es el grupo de gente que está en desacuerdo casi en todo. Este es el grupo de gente que no vienen, que solamente andan allá afuera y hablando. Este es el grupo de gente, y el Señor lo dijo una y otra vez y lo va a volver a decir.
Estos son sinagogas, reunión donde está metido el diablo en medio. Son sinagoga de Satanás. Los que dicen ser judíos no lo son, sino que mienten. Dice, he aquí, yo haré que un día vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo mejor es seguir adelante, ser del Señor. Cuando el Señor nos levante, hermanos, de este mundo triunfantes y nos lleve al cielo. El día de ayer yo miraba y yo dije, Señor, ¿cuántas tumbas se van a abrir en este grandísimo panteón? Es una ciudad ese panteón. Anduvimos en el carro para arriba y para abajo, ¿verdad? Y como calles y calles y calles y calles y cientos de gente para un lado y para otro lado. Y cierran allá y abren acá y están controlando todo porque parece una ciudad ahí. Pero yo me quedé parado y dije, ¿cuántas de estas tumbas se van a abrir? A tu voz, a tu palabra, a tu deseo. ¿Cuántos de los que están aquí, Señor, pudieron ver muerto creyendo que iban contigo y no se levantarán? ¿Cuántos de los que están aquí saldrán victoriosos para estar contigo para siempre? Y yo ayer lo único que decía, Señor, ayúdame. Porque yo el día que tú vengas y estoy en un lugar como estos, quiero escuchar tu voz. Quiero salir, que la tumba no me detenga y será por el poder de tu justificación. Ayúdame, Señor. Ayúdame, mi Dios. Quiero irme contigo al cielo. Quiero estar contigo para siempre. Quiero ver, Señor, el reino eterno y estar contigo para siempre. No quiero volver a gemir, a llorar. No quiero lamentarme jamás, Señor, mi Dios. Quiero irme contigo. Y yo creo que eso, amados hermanos, es un justo deseo. Pero la Biblia dice, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan un día y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El favor es para nosotros, para los que decidimos creer y seguir adelante. Y eso tú lo tienes que determinar. Eso yo insisto que yo como pastor no puedo ir y obligarte a ti a vivir de cierta forma. Yo no te puedo obligar a que tengas mi fe, ni yo puedo tener la tuya. Pero tengo que tener la mía y que sea suficiente, que agrade al Señor. Que sea una fe que late, que vive, que es por Él, que muere por Él cada día a este mundo, amado hermano. Y se entrega a Él en esa confianza. Y eso es lo que hoy nosotros estamos aprendiendo. Esto es lo que nosotros vamos a saber. Un día será quitado el trigo, separado el trigo, y al granero eterno. Y la cizaña un día será puesta en manojos y será quemada. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que esto es el aspecto de condenación, de tristeza, de sufrimiento y de dolor. Todos los que hemos sufrido de alguna de otra forma, todos los que hemos conocido el mal de la vida, ¿cómo no pensar que un día está ordenado para nosotros, para entrar a ese estado eterno y no volver a llorar, no volver a sufrir? Yo el día de ayer meditaba en mi nuera. El hijo podía haberse venido para acá, pero no se vino para acá. Y a mí eso, pues no voy a decir me da lástima, no. ¿Me da tristeza? Pues no, porque Dios es el que llama. Pero la mamá le decía, ¿te vas a venir? No, mamá. Está llegando mucha gente nueva allá a la iglesia. Está llegando mucha gente nueva. No los puedo dejar, necesitan mi ayuda. El cumpleaños de él, la esposa se quedó con el pastelito en la mano y el hijo en un rancho y en otro rancho con la mamá, ayudando a personas con necesidad. Y yo no me puedo doler ahí, Señor. Dije, tú lo llamaste. Tú ayuda a esta mujer aquí, Señor, para que no se desconchinfle. Pues sí, esto no es fácil. Cualquiera puede hablar. Esto no es fácil. A mí me dijeron familiares, ¿qué va a hacer? Yo voy a ir al funeral, voy tal día y me regreso en cuanto terminemos la responsabilidad ya. Pero queremos irnos con usted. Así le vamos a hacer. Y así le hicimos ayer. Le dije, yo tengo compromiso en la iglesia y voy a tratar lo más que se pueda de cumplirlo en la iglesia. ¿Ustedes creen que no nos invitaron? Quédense, vengan, vayan. No podemos. Me decían, ¿pero por qué? Yo tengo un compromiso. Y la familia, hablen con ellos. Díganles a ellos. Ya si ellos dicen que se quedan, los dejo sin carro. Pues sí.
¿Verdad que sí? ¿O no? Entonces así es esto. Yo le hablé, hijo, ¿vas a venir? No, no puedo, papá. Tal vez voy a ir tal día, pero me tengo que regresar. Y yo digo, Señor, que le sirva de mucho, no de algo, de mucho todo esto que está haciendo. Señor, que le sirva de mucho todo esto que está haciendo. Señor, que le sirva de mucho, que llegue contigo, que cumplas el propósito en él, Señor. Entonces hoy nosotros tenemos que ver esto. Tenemos que ver un día, amados hermanos, el diablo se va a postrar. Toda la gente que se alió con el diablo va a estar ahí postrada. El día que toda lengua confiese al Señor y se postre, yo puedo creer, imaginarme, la Biblia no lo dice, que el Señor nos va a tener y el Señor va a decir, no solamente a mí, a mi amada también que está conmigo. Y entonces todos aquellos que no entendieron la verdad de Dios, un día reconocerán y decir, men, yo pude haber estado allí, pero no quise, me salí, me fui todo. Entonces hoy, aunque tienes pocas fuerzas, ven, renuévate, transfórmate, ven, vuelve a tomar fuerza en el Señor, ven y dile al Señor, Señor, el día de ayer estaba más lejos de morirme, hoy estoy más cerca. Y nadie sabe, nadie puede saberlo esto, nadie. Entonces hoy hay que decirle al Señor, y la cuestión es esto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es la palabra de la paciencia de Dios. Esto es lo que Dios ha dado. Esta es la palabra profética más segura, donde Dios ha sido paciente con la humanidad, enseñándoles, mostrándoles, dándoles a conocer. ¿Para qué? Para que sepan, para que no se pierdan. Uno de los aspectos, obviamente, que el Señor nuestro Dios refutó en San Juan capítulo 8. Y yo no voy a hacerle edad, como una vez miré un predicador que se agarró los pelos y dijo, Jesús dijo así, ¿por qué no me entienden? Yo no creo que eso haya hecho el Señor. Yo más bien creo que los miró con tanta ternura, los miró con tanto amor y les dijo, ¿por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué mis palabras no hayan lugar en vuestro corazón? Esta palabra será la que un día los va a juzgar, o esta palabra va a ser la que un día los va a justificar. Yo espero que no me juzgue, espero que me justifique. Usted tiene que desear que esta palabra lo justifique. Es la palabra de la paciencia. Dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay quienes creen que esta palabra es obviamente el aspecto de ser librados en el tiempo de la tribulación o de la gran tribulación. O hay quien también creen, y su postura de ellos dicen, no, desde aquel entonces hasta el día de hoy el Señor nuestro Dios ha estado guardando a la gente, obviamente, que ha estado en diferentes pruebas en su vida, como en ese entonces la iglesia de Filadelfia. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo creo y lo que hoy en este día enseño, yo enseño que un día vendrá prueba tan grande en el mundo que los que son de Jesús solamente van a poder ser guardados por Él. No va a haber absolutamente nada más que pueda guardar a la persona. No va a haber nada. Y esto es obviamente claro: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. La única prueba que la Biblia dice que será desde el capítulo 24 y 25 de Mateo, y lo que dice el libro de las Revelaciones, que ha de venir sobre todo el mundo entero, es la prueba que Jesús dijo: y vendrá tal tribulación sobre todo el mundo, cual jamás ha habido desde que el mundo fue fundado. ¿Entienden eso? Pero el Señor da una promesa, y la promesa es para los que están o estén en ese momento. Sean librados. Sean librados. Es como decir, pues me ponen un gran canopy arriba de mí, y está cayendo granizo, está lloviendo, está la inclemencia del sol, pero esto es lo que me cubre a mí. El Señor dijo: vas a poder estar en medio de la tormenta, pero no mojarte. Vas a estar en medio del fuego, pero no te va a quemar, como dice Isaías 41:10, ¿verdad? Aunque pases por el agua, aunque pases por el fuego, el agua no te abnega, el agua no te abnega o te ahoga, y el fuego no te quema. Eso es lo que el Señor
dijo en estas palabras. Eso es lo que yo creo que será guardada obviamente. Va a haber, yo creo, parte de la iglesia que van a estar vivos, o quizás seamos esta generación que se va a desatar, hermanos, un problema gravísimo, y que el Señor simple y sencillamente, a donde vayamos, donde estemos, el Señor nos va a proteger. Y alguien me puede decir: pastor, ¿y qué de primera los Tesalonicenses 4:17? Donde la Biblia dice que el Señor nos mandará llamar y así estaremos para siempre con el Señor. Eso va a pasar, eso va a ser. Pero si el Señor nuestro Dios está dándole una promesa a la iglesia fiel, vea, esa es la única iglesia que no se le da reproche. Es la iglesia fiel. Quiere decir que en medio de gran consternación, de lucha, de sufrimiento, de juicio para la humanidad, tiene que haber una iglesia fiel que sirve al Señor, que ama al Señor, que camina con el Señor, que sigue adelante, que en medio de eso será quitada obviamente y llevada al cielo. Y eso será una gran bendición. Hay quien obviamente ve la postura del rapto o el recogimiento de la iglesia antes de la tribulación. Hay quien la ve en medio de la tribulación y hay quien la ve después de la tribulación. Y yo digo una cosa, que el Señor nuestro Dios dice en esta palabra: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar. En ese tiempo obviamente la iglesia que está será librada por el Señor, por la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, pero no a la iglesia. Pero no a la iglesia. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos. Y lo que dice obviamente en el final, el verso 11: he aquí yo vengo pronto. Y esas palabras obviamente se refieren cada momento. Vengo pronto. Han pasado tanto tiempo y el Señor no ha venido. Más de 2000 años. Más, y no ha venido el Señor. ¿Qué tan pronto va a venir? Pronto. Porque recuerde que el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro claramente que un día para con el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que a nosotros nos pueden parecer milenios, al Señor no es otra cosa más que un día. Pero yo creo que el Señor viene y que nos va a llevar de este mundo. Yo creo que el Señor nos levantará. Yo creo que hay que estar dando toda nuestra vida, todo. Ser esa parte integral de la iglesia fiel que milita hoy, que no niega el nombre del Señor, que entiende que se tiene que fortalecer, que sabe que tiene la palabra del Señor nuestro Dios y que debe de vivir por ella sin negar absolutamente nada de ella, para poder seguir adelante, para poderlo servir, para poder hacer. Ahora, si usted se sale de aquí y se va diciendo: yo creo que no vamos a ir a la gran tribulación, gloria a Dios. Yo creo que a la mitad el Señor nos lleva, gloria a Dios. Si usted se sale de aquí diciendo: yo creo que antes de que comience la tribulación, el Señor nuestro Dios nos lleva, gloria a Dios. Lo importante es seguirle sirviendo al Señor. Pero una cosa sí le digo: si llega el momento de prueba a su vida, recuerde que el único lugar seguro es el Señor. Recuerde que el Señor ha prometido darnos un lugar seguro y Él es el único que nos puede guardar. Sea lo que sea, venga lo que venga, se levante. Si ese aplauso es para el Señor, adórelo, bendígalo, exáltelo y glorifíquelo. Si ese aplauso es para el Señor, dele honor y gloria por siempre y para siempre. Porque el Señor vive y reina y Él es bueno, Él es santo, Él es maravilloso y misericordioso. Y esa es la verdad. Yo no voy a estar, no, los hermanos se van a ir al infierno. No, yo quiero que se vaya al cielo. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, le dice: cuando el Señor venga, ustedes serán mi gloria. Mi trabajo se mirará reflejado. Imagínense que yo aquí voy a estar queriendo que usted sea aniquilado. No, Dios nos ayude y que lleguemos al cielo. Amén. Que lleguemos allá. Y esto es lo importante. Esto es lo bueno. He aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Sujétalo bien. Agárralo bien contigo. Para que ninguno tome tu corona. Este no es tampoco aspecto de salvación, este es aspecto de recompensa.
No dejes que nadie tome tu recompensa. Si vas a amar al Señor, ámalo con todo el corazón. Si lo vas a servir, sírvelo y hazlo de corazón. Hazlo para Él, porque a Él es obviamente a quien debemos de servir. No lo hagas para los hombres, hazlo para Él, pero que sea bien hecho para Él. Y el que hace algo bien para Dios, entonces lo muestra en sana paz a los que estamos aquí viendo, ¿sí o no? Y esa es la verdad. Yo le dije ayer a la familia cuando veníamos, que yo estando en el funeral, se me cruzó un pensamiento del diablo. Ay, pastor, sí, un pensamiento del diablo. Y yo quise hacer algo y me volteé. Y iba a ir con una persona y le iba a hacer una pregunta. Pero mi pregunta era tonta, era necia, era cauciosa, como muchos las hacen. Y me dijo el Espíritu Santo: tú no eres ese tipo de personas. Y me quedé parado y les dije cuando veníamos ayer, le dije: les quiero decir algo. ¿Qué nos quiere decir, pastor? Me tocó la mente el diablo. Le dije, iba a ir con una persona y le iba a hacer una pregunta cauciosa que yo sé que lo iba a avergonzar por unas cosas que se dijeron. Y dije, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo: tú no eres esa persona. Y me quedé parado. Y me arrepentí, le dije: Señor, perdóname. ¿Y saben qué? Iba a ir a decirle, ¿sabe qué? Yo soy pastor, iba a venir a hacerle una pregunta cauciosa, mala del diablo. Pero el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera, porque yo no soy ese tipo de persona. Porque podemos tener la facultad y la cualidad para hacer lo bueno, así también como lo malo. Y yo les venía diciendo y les digo, ¿qué piensan de eso que les estoy diciendo? No tenía que decirles, ni cuenta se hubieran dado. ¿Qué piensan? ¿Y por qué lo hice? Para enseñarlos de que aún ahí en eso el Señor no se agrada. Cuando lo hacemos con alevosía, con ventaja, cuando lo hacemos queriendo dañar a alguien. Y el Espíritu Santo me dijo, cuando lo quieras tú hacer para enseñar verdad, entonces lo puedes hacer. Pero yo lo iba a hacer. Una pregunta cauciosa para ponerle tropiezo a una persona. Amados hermanos, Él nos conoce bien. Él sabe bien nuestra vida. Yo le pido a Dios que me ayude, que me ayude. Yo no quiero perder, yo no quiero ir al juicio, yo no quiero tener ese juicio delante de Él. Yo quiero tener su justificación, quiero tener esa entrada. Yo le digo al Señor en mi oración: Señor, una cosa sí te puedo decir, que el día que me muera y esté contigo, el día que vengas y nos lleves, jamás te voy a volver a ofender, jamás. Le digo, y eso me ayuda a mí para seguir adelante. Eso me ayuda a mí, Señor, para seguirme imponiendo en lo que tengo que hacer. Y yo le digo a Dios, quiero ir contigo, quiero estar contigo. Quiero hacer lo que sea necesario para poder llegar contigo al cielo. He creído en tu palabra, lo creo, Señor mi Dios. Creo, Dios mío, esto, creo esto, creo esto, creo esto. Yo lo creo con todo el corazón. Y lo que hoy nosotros miramos, obviamente en este hermoso texto, retén lo que tienes. Yo vengo pronto, yo vengo pronto. Cuando Juan escuchó estas palabras en el capítulo 22 de Apocalipsis, vea usted lo que dice el verso número 20. El verso número 20 es una promesa también para que nosotros sigamos viendo y sigamos adelante. Y cuando nosotros lo leemos allí, nos tenemos que dar cuenta que esto es una gran verdad. Vean ustedes, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan contestó: sí, ven, Señor Jesús. ¿Saben ustedes que yo lo que más espero es ver al Señor? Me importa muy poco todo esto de esta vida. Y yo digo, para poder tener satisfacción, Señor, completa en mí, es mirar el día que regreses. O es poder salir de este mundo y poder verte. Y poder escuchar de ti: buen y fiel siervo. Bien y fiel siervo. Eso es lo que yo quiero. Eso es por lo que voy a pugnar. Eso es en lo que me voy a dedicar y a enfocar. Eso es lo que tengo como meta de mi vida. Eso.
Vengan los músicos, por favor, y el praise team. Y yo con esto voy a terminar. Porque obviamente el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, que sabía lo que estaba pasando allí, simple y sencillamente secundó aquella hermosa declaración y dice, amén. O sea, así sea, así se haga, así se cumpla. Sí, lo vuelve a afirmar. Ven, Señor Jesús, ven. Y sabe que eso puede pasar, en cualquier momento, tal vez al final de este año, quizás en el otro, yo no lo sé. Quizás el mundo dé un torno fuerte, grande, donde se venga la maldad, hermanos, y el Señor diga, allá está mi amada. O quizás, como le digo, venga el Señor a hoy en la noche. Y si usted me dice a mí, pastor, ¿qué prefiere usted? ¿Tribulación o no tribulación? Le digo, ay, hermanos, es como decirme, ¿qué prefiere, andar con zapatos o sin zapatos? ¿Qué prefiere usted? No, yo prefiero traer zapatos. Amén. Eso es lo que yo prefiero. Eso es lo que yo quiero. Yo no quisiera ningún momento de tristeza, de dolor, de tribulación, de pena. No, yo quiero que el Señor venga y nos lleve. Pero yo con esto voy a terminar y le voy a pedir a los músicos que si tocan, toquen muy bajito. Pero tengamos como meta de la vida lo que otros hicieron antes de nosotros. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros en 1 Corintios 9, 24 al 27, esto es lo que dice, el hermano lo va a poner y yo lo voy a leer y con eso voy a concluir. ¿Y qué es lo que dice? No sabéis, son las palabras del apóstol Pablo, que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio. Y el verso dice en su contexto, corred obviamente de tal manera que lo obtengáis. O sea, corra allá en aquellos Juegos Olímpicos o competencias atléticas. Solamente uno era el que podía ser ganador y vencedor. En la iglesia, todos los que estamos en la iglesia, todos hemos sido ordenados por Dios para triunfar. Y eso es lo hermoso. Pero la cosa es, corra de tal manera que lo alcance. Y aquí no está diciendo, corre el asistente, corra aquel hermano por ti. No, tú corre, tú sigue en la carrera. Tú haz lo tuyo de tal manera que lo obtengas. Y el verso 25 dice, todo aquel que lucha, todo aquel que está en esta carrera, de todo se abstiene. Aquellos a la verdad se abstenían para recibir una corona corruptible y nosotros es una corona incorruptible. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que Apocalipsis 3:11? Cuida lo que tienes para que nadie tome tu corona, para que nadie tome tu premio, tu galardón, tu recompensa. Cuídalo bien. Y luego dice ellos una corona corruptible y nosotros una incorruptible. Pero el apóstol declara, así que yo, hablando de su vida, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Qué hermosas palabras, que tenga sentido la vida cristiana, no ser mediocres, monótonos, solamente porque alguien me quiere ver aquí, no, porque yo estoy en deuda moral, espiritual con mi Señor que me ha amado, que ha puesto mi nombre en el libro de la vida. Voy a hacer todo esto. Yo no voy a ir como a la aventura, no voy a correr como a la aventura. Voy a correr sabiendo a dónde voy. Mi fe no es ciega, mi fe tiene Señor, tiene Dios y sigo adelante. Y luego dice, yo no soy de los que golpea al aire, no, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, anunciador y vocero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. Y con eso dejamos esto. Miramos la vida, la entrega, la dedicación de un hombre que sabía que era lo que quería en la vida. Igualmente en Filipenses 3, versos 13 y 14, el mismo apóstol Pablo declara,
en los días que él vivía. Y dice: yo mismo, amados hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, sigo corriendo, sigo caminando, sigo haciendo. Voy para tomar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. La palabra supremo es lo más grande, lo máximo, es lo más valioso. El llamado más grande que tienen los hombres no es a ser presidente de una nación, no es a ser el primer ministro de otra, no es a ser el rey de otra nación. El llamado más grande que tiene una persona es ser hijo de Dios y poder llegar un día al cielo. Alguien de veras que esta palabra. Y este hombre se mantuvo de esta manera. Por eso la Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Y esto lo declara el mismo apóstol Pablo. Cuando le habla a Timoteo, cuando se había ya despedido de él y porque sabía que le quedaba poco tiempo, declara y dice: pero yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy para morir. Ya estoy para dejar esta vida. Me van a sacrificar por la causa que está en mi corazón, por lo que tengo metido y grabado en todo mi ser. Pero él, cuando dice estas palabras: el tiempo de mi partida está cerca. Pero qué hermoso en el verso número 7, cuando él declaró: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y eso, amados hermanos, eso lo podemos nosotros constatar, que en el verso 8 él declara: por lo demás, hermanos míos, por lo demás, le dice a Timoteo, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor justo juez me dará en aquel día. Jesús va a recompensar a los que guardan la fe, a los que corren en la carrera para terminarla, a los que pelean la buena batalla, a aquellos obviamente que tienen el blanco de la meta y siguen adelante como el supremo llamamiento, lo más grande. Aquellos que saben qué es lo que están haciendo con su vida cristiana, que no corren a lo loco, van seguros hacia donde quieren llegar, que no pelean como golpeando al viento, que golpean obviamente más bien su cuerpo poniéndolo en servidumbre, porque saben que el que ha prometido es fiel y pronto él lo hará. Y estas palabras, la corona de justicia, es la corona que se recibe cuando el justo juez nos vio que vivimos una vida de acuerdo a su voluntad. El justo juez me dará en aquel día. Y lo impresionante de esto, y no solo a mí, sino también a todos los que están en aquel día, a todos los que aman su venida. ¿Sabe qué es lo que yo quiero? Ojalá y alguien lo quiera también así. Ven pronto, Señor Jesús, ven, llévanos, ven por nosotros, ven, búscame. Sé que me vas a encontrar. Me vas a hallar haciendo tu voluntad. Hoy es el tiempo, amado hermano, amada hermana, de decir: yo no quiero que el que sabe todas las obras venga y me reproche algo. Sé hacer lo bueno y lo voy a hacer. Sé vivir justamente y lo voy a vivir. Sé hacer lo que necesito hacer para poder seguir adelante. Alguien se quiere poner de pie y darle un aplauso al Señor nuestro Dios. Amén. Ahora escuche lo que voy a hacer, escuche lo que voy a hacer. Yo en un momento me voy a callar. Esto lo planeamos, pero no se ha podido hacer. Pero lo voy a volver a intentar ahora. Yo ya prediqué. Ya ahorita todo lo que usted oyó, si no entendió todo, pues bueno, no me voy a frustrar. Pero con que haya entendido una cosa, que el Señor nuestro Dios le dio obviamente solo palabras de bendición y de aliento sin ningún reproche a una iglesia cuyo carácter era ser fiel. Entonces usted dígale al Señor: te quiero ser fiel. Y cuando el praise team cante, ellos van a ministrar su vida de usted, para que usted tenga un momento aquí y usted interiorice más lo que ha oído, y usted venga y comience a procesar lo que oyó. Y si algo no entendió, le diga a Dios: no entendí al pastor nada, Señor.
Lo único que entendí que andaba en Los Ángeles. Entonces usted le tiene que decir: Santo Espíritu, que todo lo sabes y que todo lo puedes, ayúdame. Ese es el tiempo del llamamiento. Es para que tú vengas y tengas un momento con el Señor, ya sea agradecerle, a pedirle fortaleza, sea arrepentirte, sea a desear en tu corazón el que vas a poner cosas para hacer mejor en tu vida. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo me voy a callar. Yo voy a dejar que tú vengas y que tú tengas uno a uno con el Señor. Que tú vengas y que le digas: es verdad, Señor, y te agradezco que conoces todas mis obras. Te agradezco. Te agradezco. Le digo a mi esposa hace días, le digo: vieras, yo no sé por qué, le digo, pero me da una vergüenza a mí oír esto que está pasando en la nación. Yo siempre tuve a esta nación por bien justa y esto y lo otro. Y ahora que Elon Musk anda descubriendo un montón de trabajos que no eran trabajos y gente colectando dinero que nunca hizo nada, y que ahora sacan organizaciones dentro del mismo gobierno, le digo: miras qué tristeza me da, le digo, porque eso, le digo, está bien para la nación, pero esto va a apartar a mucha gente más de Dios. Le digo, y todo lo que vamos a ir viendo va a ir apartando gente y gente y gente más de Dios. Y la confianza en Dios. Dios es el que no hace nada malo, todo bueno, y es el que todo paga de todos en este mundo malo. Pero yo le digo a usted, la verdad de Dios aquí está. Y pidámosle todos que la podamos conocer y vivir por ella. Amén. Yo voy a dejar este lugar. Y el que va a despedir, él sabe que va a venir 5 minutos antes de despedir. Y no va a decir otra cosa, nada, si acaso una que otra palabra de lo que se predicó. Y despedir, y se acabó. Lo que usted agarró, agarró. Lo que se va a llevar, se va a llevar. Pero este es el tiempo para que usted venga si quiere venir. Y el canto, estas mujeres aquí, aleluya, tienen la unción de Dios para ministrarlo a usted con la alabanza. Estos músicos tienen la unción de Dios para ministrarlo con la alabanza. Ejemplo tenemos para no equivocarnos de cómo debe de ser nuestra vida. Amén. Ejemplo tenemos para vivir una vida digna delante del Señor nuestro Dios.